diagnóstico y un tratamiento oportuno, ¿no? Para disminuir lo que es la morbimortalidad de nuestros pacientes. Voy a compartir las diapositivas. Si hay algún problema con el audio, por favor, la delegada me lo hace saber. Bien, entonces empezamos como decía, la intoxicación por órganos fosforados va a ser importante en el contexto de que es una patología que sí se encuentra de manera frecuente, depende también mucho del lugar donde nos encontremos. Como saben, los órganos fosforados van a ser inhibidores de la colinesterasa. Va a ser también importante que estos pacientes, la vía de ingestión, vamos a tener varias vías mediante las cuales puede producirse la toxicidad. Puede ser a nivel de ingestión, de la vía digestiva, a nivel de la inhalación y a nivel del contacto dérmico. A diferencia de otros tóxicos, esto va a ser importante al momento que nosotros decidamos hacer la descontaminación de nuestro paciente, ¿no? El contacto dérmico es una de las vías de toxicidad importantes que nosotros tenemos que evaluar. Respecto a lo que es la ingestión, por ejemplo, también va a ser importante determinar la cantidad del producto que ingiere el paciente. No es lo mismo un paciente que ingiere órganos fosforados como tal, ¿no? Estamos hablando de plaguicidas como el palatión, el malatión, que son muchos más tóxicos, cuyo efecto es en algunos casos irreversible a nivel de la acetilcolinesterasa, a diferencia de los carbamatos, ¿no? Que su efecto es, digamos, es transitorio. Entonces, esto es preguntar o indagar en el paciente bajo qué vía ha sido, qué tipo de producto, la cantidad. También va a ser importante determinar si la ingestión o el contacto ha sido de manera accidental, que sobre todo se da en la población pediátrica, en pacientes menores de 6 años, o ha sido autoinfligida, que quiere decir el paciente ha tomado con un gesto suicida. Obviamente esto va a ser relevante en el sentido del que toma por gesto suicida, la ingestión va a ser mayor del tóxico, ¿no? A diferencia quizás de la ingestión. Como ya saben, dentro de los toxidromes que hemos tratado en todo lo que es el capítulo de intoxicaciones, vamos a encontrar que la intoxicación por órganos fosforados se encuentra dentro del toxidrome colinérgico. Entonces, aproximadamente, esta es fuente, no es nuestra, es fuente americana, que se presentan al año 3 millones de casos, ¿no? Y de los cuales 300.000 casos son cuadros severos, ¿no? Y ahí la importancia también de la cantidad de cuadros severos que presentan nuestros pacientes. La mayoría de casos son por ingestión intencional, ¿no? Y por contacto con productos pesticidas. Entonces, como ya ustedes también han revisado probablemente el día de hoy, los órganos fosforados lo que van a hacer va a inhibir la colinesterasa, ya la distribución se va a dar a nivel casi de todo el organismo. Es importante, como les dije, recordar que dentro de las vías de toxicidad vamos a tener la gastrointestinal, piel, mucosas y la inhalación también, ¿no? De los vapores que pueda presentar alguno de estos tóxicos, porque algunos vienen en polvos o aerosoles. Por ejemplo, en el uso de los plaguicidas, muchas veces las personas que están trabajando con estos productos pueden ser mediante inhalación. Entonces, por eso lo ideal sería que todos tengan un equipo de protección personal cuando van a tener contacto con eso, ¿no? Una máscara que tenga un filtro adecuado, el uso, por ejemplo, de un mameluco, ¿no? De lentes, de todo eso para evitar el contacto. Lamentablemente muchas veces en la parte rural no se sigue este protocolo y ahí es donde pueden venir las intoxicaciones. Dentro de lo que es los signos clínicos del Recording paciente, in progress. dentro de las manifestaciones clínicas, ya cuando nosotros tenemos a un paciente que ingresa con nosotros con sospecha de ingesta por órganos fosforados, vamos a tener la intoxicación aguda, que es la que quizás nos interesa más en el contexto de este curso, que es de emergencias y toxicología, en el cual lo que va a haber un exceso de actividad colinérgica, ¿no? Dentro de la actividad colinérgica vamos a encontrar muchos signos y síntomas que pueden llevar rápidamente a la inestabilidad del paciente, ¿no? La triada que ustedes van a encontrar en esta intoxicación va a ser la de bradicardia, hipotensión y secreciones bronquiales, ¿no? Con broncoconstricción. Entonces el paciente puede morir inmediatamente si nosotros no tratamos esto. También es importante que ustedes conozcan dentro de lo que es
la clínica y las manifestaciones del paciente, que vamos a dividirlo en... A dividirlo en, esto lo vamos a hablar más adelante de lo que son los efectos muscarínicos y nicotínicos, que es importante que los conozcamos, ¿no? Porque también vamos a hablar en algún punto del tratamiento y vamos a ver que va a haber algunos medicamentos que vamos a utilizar con, eh, digamos, dirigidos a qué efectos queremos tratar. ¿No? El síndrome intermedio es aquel que se va a producir después de las 24 horas hasta las 96 horas aproximadamente. Eh, en realidad el síndrome intermedio va a ser, digamos, la alteración se va a dar más a nivel neurológico, los signos y síntomas que vaya a tener nuestro paciente. Exactamente nosotros no sabemos bien, digamos, qué paciente nos va a hacer un síndrome intermedio, ¿no? Entonces, de todas maneras, es importante nosotros valorarlo cuando tenemos algún tipo especial de, en este caso, de órganos fosforados, sobre todo más que los carbamatos, que podría presentar un síndrome intermedio, ¿no? Y también va a ser importante, digamos, recibimos a un paciente con una intoxicación por, en este caso, paratión o malatión, y nosotros vemos que quizás la ingesta no ha sido mucha, el paciente está estable, pero igual debemos monitorizarlo justamente en prevención del síndrome intermedio, sobre todo porque muchas veces en la práctica clínica nosotros no vamos a utilizar las oximas por falta del medicamento, ¿no? En las áreas de emergencia. Y por último vamos a tener lo que es la neuropatía tardía o retardada, lo que ya se presenta incluso después de la primera semana hasta las 3 semanas, y puede dejar una secuela permanente en el paciente, ¿no? Entonces, por eso sí es importante que nosotros, en nuestro tratamiento inicial sea rápido, sea oportuno para tratar de disminuir estas complicaciones. Igual lo podría presentar un paciente. Entonces, todo paciente que nosotros vayamos a evaluar y al momento que se va de alta el paciente siempre debe tener un control por lo menos al mes para poder hacer una evaluación completa y ver que no vaya a quedar algún tipo de secuela. Entonces, aquí hay un resumen de lo que es la intoxicación aguda, el síndrome intermedio y la neuropatía retardada, ¿no? Como pueden ver, la neuropatía retardada puede persistir de por vida, ¿no? Y uno de los, digamos, de los signos, síntomas limitantes en el paciente, pues, es la parálisis. Entonces, es por ello que es importante que nosotros podamos evaluar rápidamente a nuestros pacientes. Ahora, ya yendo al qué síntomas nos puede dar la intoxicación por órganos fosforados, vamos a tener los efectos muscarínicos y los efectos nicotínicos. Dentro de los efectos muscarínicos vamos a tener los más frecuentes, que es la miosis, la visión borrosa, ¿no? Todo lo que son el aumento de las secreciones va a ser importante, la salivación, el lagrimeo, pacientes que vienen con diarreas profusas que no se pueden controlar, igual con pérdida de control de los esfínteres. Y algo que sí es muy importante es que ustedes siempre evalúen en el paciente la presencia de lo que son las secreciones a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque las secreciones a nivel pulmonar lo que van a generar es una hipoxia severa en el paciente. Entonces, el paciente va a tener una broncorrea marcada, va a ser cianosis, hipoxemia, y esto es lo que puede llevar rápidamente a la muerte de nuestros pacientes. No es por ello que, digamos, la piedra angular del tratamiento de la intoxicación por órganos fosforados para tratar de limitar estos efectos es que nosotros le damos atropina al paciente, ¿no? La atropina tiene un nivel de evidencia 1 en lo que es el manejo de la intoxicación por órganos fosforados. La broncoconstricción también no se olviden que es algo importante que tenemos que evaluar en un inicio. Aquí hay algunos otros más de los signos de los efectos muscarínicos, y ya a nivel hemodinámico, recuerden que vamos a tener aquí lo que es la bradicardia, todo, ¿no? Entonces es importante que nuestros pacientes al ingreso tengan la toma de un electrocardiograma, ver si hay algún tipo de bloqueo auriculoventricular, pueden hacer prolongación del QT, pueden hacer hipotensión arterial. Entonces, obviamente esto ya va a generar una inestabilidad hemodinámica y son los pacientes que peor pronóstico tienen. Dentro de los efectos nicotínicos, aquí vamos a tener pacientes que pueden tener cefalea, hipertensión, ¿no? Por una alteración a nivel de la sinapsis del ganglionares, mareo, palidez, taquicardia.
¿no? Y a nivel del músculo esquelético, lo que son calambres, debilidad generalizada, parálisis flácida, fasciculaciones, que es una de las cosas que frecuentemente se ven en el paciente, ¿no? Las fasciculaciones y las mialgias. Entonces debemos recordar que estos efectos nicotínicos no se van a tratar con la atropina, pero obviamente también no son efectos que no van a llevar inmediatamente a la muerte de nuestro paciente. Es por ello que lo ideal sería poder utilizar la combinación de las oximas con la atropina, pero en caso no tuviéramos, con la atropina estaríamos tratando los signos de mayor gravedad y evitando la muerte del paciente. Tú ni siquiera tienes todavía la... O Eh, sea... por favor, no sé quién está con el audio, ¿podrían apagarlo, la delegada? Sí, doctora, ya lo apagaron, perdón. Gracias. Entonces, dentro de lo que es el diagnóstico del paciente, primero siempre vamos a tener la sospecha clínica, ¿no? Entonces, vamos a tener dos escenarios. El primer escenario en el cual nuestro paciente, vamos a saber que ha ingerido un órgano fosforado, ¿no? El paciente viene, nos traen el producto, nos dicen que se ha sido accidental o ha sido de manera autoinfligida y nos traen el producto y con eso podemos tener un mejor panorama de ante qué es lo que nos enfrentamos, ¿no? Y por otro lado vamos a tener el paciente que puede llegar a la emergencia inconsciente y no sabemos qué le ha pasado al paciente, ¿no? Nos dicen, lo encontraron así. Entonces, en el paciente en el que ya tenemos el dato va a ser mucho más fácil el diagnóstico, ¿no? Vamos a encontrarnos ante un paciente que va a tener un toxidrome colinérgico, por lo tanto, tendremos que ya proseguir con el tratamiento. También pueden haber intoxicaciones mixtas, ¿no? Entonces, la valoración clínica inicial va a ser muy importante, pero si es que el paciente no tuviera el antecedente o no hay una historia clínica adecuada del familiar o de las personas que traen al paciente, lo tendríamos que sospechar básicamente encontrando los signos y síntomas de lo que es el toxidrome colinérgico, los que hemos mencionado, ¿no? Tanto los efectos muscarínicos como los efectos nicotínicos. En algunos lugares dice que se puede hacer prueba con atropina en caso de duda. Bueno, realmente sí es que hay duda, pero hay sospecha clínica alta, definitivamente la terapia con atropina tiene que ser parte ya del tratamiento. Y en algunos países se puede usar lo que es la acetilcolinesterasa eritrocitaria, ¿no? Que nosotros lamentablemente no tenemos para evaluar el grado de severidad. Muy bien, entonces nosotros, digamos, ya hacemos el diagnóstico de nuestro paciente. Nos enfrentamos a nuestro paciente. Tenemos que, una vez que hemos hecho el diagnóstico, en realidad también pedir todo lo que son los exámenes auxiliares, no siempre los exámenes de rutina, hemograma, bioquímico, electrolitos, para hacer una monitorización de estos pacientes, porque recuerden que, como en algunos casos en los cuales tengan una patología severa, van a empezar a hacer disfunciones. Entonces, bueno, saber cómo está ingresando nuestro paciente. Para el caso de los carbamatos, recuerden que algunos de los carbamatos aparte tienen anticoagulantes, entonces va a ser importante también ahí medirles el perfil de coagulación y hacer un monitoreo, ¿no? Hay algunos productos, sobre todo los que son para los raticidas, que traen diferentes tipos de anticoagulantes y también va a ser importante esto para poder ver el tratamiento, ¿no? Aparte, obviamente, del compuesto del carbamato en sí. Entonces, como decíamos, dentro del tratamiento y de cualquier tipo de intoxicación, ustedes cuando se enfrentan a un paciente tienen primero que hacer la resucitación inicial. O sea, primero tenemos que hacer todas las medidas generales y posteriormente empezamos lo que es el tratamiento específico para el tipo de intoxicación, ¿no? Entonces, lo inicial es la descontaminación. Entonces, la descontaminación vamos a poder hacer a varios niveles, dependiendo cómo llegue el paciente. Entonces, en el caso de la intoxicación por órganos fosforados, tenemos que hacer una descontaminación a nivel de todas las vías. Tenemos que, si es que el paciente llega en un tiempo adecuado, se podría hacer un lavado gástrico, sí. Previamente se tiene que valorar el ABC, ¿no? Entonces, dentro del A tenemos que ver la permeabilidad de la vía aérea, si la vía aérea está protegida. Si nuestro paciente llega con trastornos de conciencia marcado, lo primero que tendríamos que hacer es abordar la parte de la vía aérea. Entonces, dentro del abordaje de la vía aérea, y recuerden que el paciente va a tener bastantes secreciones, es un paciente que tenemos que manejar rápidamente la vía aérea para que el paciente no haga pues complicaciones como un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio. Entonces, si es que el paciente es tributario, se tendría que intubar al paciente y conectarlo a un ventilador mecánico, ¿no? Luego de ello, en el paciente tendríamos que colocarle una sonda orogástrica si estamos en el tiempo para hacer la descontaminación mediante un lavado gástrico. Entonces, el lavado gástrico, la recomendación es que se haga en la primera hora. Si pasó más de una hora, en realidad ya no tendría mucho sentido hacer el lavado gástrico.
Igual el uso del carbón activado, la recomendación es que se hagan dentro de los primeros 30 minutos a la primera hora, pero van a haber algunas contraindicaciones para yo utilizar carbón activado, así esté dentro del tiempo que le corresponde al paciente. Las contraindicaciones van a hacer que el paciente esté en shock, porque recuerden que cuando el paciente esté en shock va a haber una alteración de la circulación esplácnica. Por lo tanto, nosotros estar introduciendo algún componente puede generar mayor deterioro a ese nivel, entonces no le vamos a dar carbón activado. Si el paciente tiene, por ejemplo, una gran distensión abdominal, tampoco le voy a dar carbón activado. Entonces, su uso se limitaría siempre y cuando el paciente no tenga ninguna de estas alteraciones y el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿no? Y esté dentro del tiempo para el uso del carbón activado. La dosis, 1 gramo por kilo, hasta 50 gramos, que se podría utilizar. Y por último, la descontaminación a nivel dérmica, ¿no? Como ya hemos mencionado, los órganos fosforados son un tipo de intoxicación que se absorben de manera rápida a nivel dérmico. Por lo tanto, tenemos que quitarle toda la ropa al paciente, hacerle un cambio total de la ropa, tenemos que bañar en muchos casos al paciente. Eso también obviamente va a depender del estado de conciencia del paciente, pues se debe hacer una descontaminación total, porque si no lo que podemos hacer es, podemos ir tratando y se va a seguir absorbiendo el tóxico a nivel dérmico. Ya recuerden que todos los órganos fosforados son compuestos bastante lipofílicos, entonces ahí la importancia de hacer una descontaminación rápida. Dentro del soporte hemodinámico, obviamente, si yo tengo un paciente que ingresa en shock, por ejemplo, ¿no? Ya sea hipotenso, acidótico, tengo signos de hipoperfusión periférica, llenado capilar mayor de 3 segundos, frialdad distal, en este paciente inmediatamente yo tengo que iniciar lo que es el soporte con fluidos endovenosos, de primera elección los cristaloides, y seguido de, si es que no responde, tendríamos que utilizar algún tipo de vasoactivo, por ejemplo, no puede ser noradrenalina, adrenalina, dependiendo de cómo esté el paciente. Una vez que hemos estabilizado la parte hemodinámica, ya hemos hablado de todo lo que es el soporte oxigenatorio y ventilatorio, ¿no? Que el paciente definitivamente con esta cantidad de secreciones todo tendría que ir a ventilación mecánica si estamos en el contexto de un paciente inconsciente. Si estuviéramos ante el caso de un paciente que está despierto, pero tiene este problema de las secreciones, también habría que valorar, ¿no? Puede ser que sea suficiente con, digamos, con un sistema de alto flujo, como un Venturi. Eso va a depender de la gravedad de la intoxicación, ¿no? Pero hay que estarle monitorizando, sobre todo por el tema de las secreciones a nivel pulmonar. Y dentro de lo que es el tratamiento farmacológico, aquí es donde tenemos el uso de la atropina, ¿no? Que ustedes probablemente ya también han revisado, que nos va a ayudar para la toxicidad colinérgica, ¿no? Esto sobre todo nos va a ayudar a lo que es a nivel de los receptores muscarínicos, ¿okay? Entonces, la recomendación es que para los casos moderados a severos se utilicen dosis de bolo, puede ser inicialmente de 2 a 5 miligramos, y en niños es fluctuante, ¿no? Algunos dicen 0.05, otros de 0.02 a 0.1 miligramos por kilo endovenoso. Y tenemos que llegar hasta las metas terapéuticas, que es la atropinización, ¿no? La atropinización, vamos a nosotros ver que uno de los, digamos, de los objetivos principales es mejorar la broncoconstricción y limpiar las secreciones. Una vez que cesan las secreciones, yo puedo decir que digamos, el uso de la atropina ha sido adecuado. ¿Por qué? La taquicardia, la midriasis se van a producir, de hecho, pero no son marcadores de que definitivamente ya hemos llegado al techo terapéutico. Lo que sí se puede presentar, y vamos a hablarlo en la siguiente diapositiva, así que lo dejo hace un momento, el uso de la pralidoxima, como les dije, la pralidoxima nos va a ayudar un poco más con los efectos nicotínicos. Entonces, si es que yo tuviera la posibilidad de usar la pralidoxima, sería ideal. Entonces, pero recuerden que la pralidoxima no la podemos utilizar sin antes haber iniciado la atropina, porque podríamos empeorar el cuadro del paciente. ¿Ok? Entonces, si es que tuviéramos, empezamos a utilizar la pralidoxima, ¿no? La recomendación de la terapia con pralidoxima es que sea de 30 miligramos por kilo y tiene que ser en infusión lenta, ¿no? A diferencia de la atropina, que es en bolos, aquí la infusión va a ser lenta, y para niños es de 25 a 50 miligramos por kilo. Bien. Otra de las cosas importantes en órganos fosforados también va a ser que el paciente puede presentar convulsiones, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado si el paciente empieza con convulsiones, o incluso muchas veces podemos darle como profilaxis las benzodiazepinas, ¿no? En este caso diazepam, ¿para qué? Para evitar que el paciente haga convulsiones.
¿no? Ya dependiendo de si el paciente tiene mayor cantidad o no se controla, podríamos utilizar algún otro agente, ¿no? Pero de inicio 10 miligramos de diazepam sería la indicación, ¿no? Como profilaxis. Y por último, vamos a pasar aquí esta parte de la famosa atropinización, que es uno de los temas que nos interesa en lo que es la intoxicación por órganos fosforados. Van a existir ciertos protocolos. Ya tenemos protocolos en los cuales pueden ser en bolo, pueden ser en infusión. Se pueden utilizar los dos. Va a depender mucho, en realidad, del paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, la atropinización rápida a doble dosis, más o menos la dosis que ustedes van a encontrar estándar va a ser de 2 miligramos. Y podemos duplicar la dosis cada 5 minutos. Y después podemos empezar una infusión del 10 al 20%. Si hay toxicidad por la atropina, debemos suspender y reiniciar la dosis al 70-80%, y si reaparecen las... Un momento, por favor. Bien, y si reaparecen las manifestaciones muscarínicas, tendríamos que volver a atropinizar y a usar infusión de atropina. Entonces, como les mencionaba, vamos a tener algunos estudios para ver qué es mejor, ¿no? El bolo, la infusión más el bolo. Entonces, dentro de este estudio, por ejemplo, lo que encontraron fue que dividieron este grupo de pacientes. En el grupo A, más o menos lo abarcaban 81 pacientes. Aquí utilizaron las dosis de 2 a 5 minutos, ¿no? Y posterior a los 10 a 15 minutos disminuyen la dosis, ¿no? O alargan el tiempo de administración, pero en todo momento le administran bolos, bolos, bolos. Por otro lado, en el grupo B, lo que hacían era empezar una dosis más o menos como la que está descrita, ¿no? Entre 1,8 a 3 miligramos, y duplican la dosis cada 5 minutos hasta atropinizar al paciente. Una vez que atropinizan al paciente, ya le dejan la infusión de 10 a 20% de la dosis total que utilizaron. Entonces, en este estudio lo que demostraron era que los pacientes que usaban el bolo inicial más la infusión tenían disminución de la mortalidad, disminución de la toxicidad por atropina, incluso disminución del síndrome intermedio. Ya, eso va a ser importante porque recuerden que cuando nosotros damos bolos seguidos, hay más posibilidad de hacer toxicidad por atropina, ¿no? La toxicidad, pues, es tener una taquicardia importante. eh, entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que suspender y reiniciar con una dosis menor, pero no le suspendemos completamente, sino es algo, digamos, transitorio, y luego reiniciamos. La idea es que el paciente no regrese a tener más efectos muscarínicos, que al final es lo que más nos interesa para disminuir la mortalidad del paciente. Y bueno, por último, dentro de todos nuestros pacientes, los pacientes que ya llegan con algún tipo de trastorno de conciencia con un LAJO menor a 13 tienen peor pronóstico. Cuando ingresa un paciente, nosotros, digamos, una vez ya que se ha estabilizado el paciente y todo, tenemos que calcularles algunos scores que se pueden hacer. Sobre todo eso se hace más de repente en la parte de las unidades críticas, para ver la posibilidad de mortalidad o el pronóstico de este paciente. Acá tenemos, por ejemplo, scores como el Apache 2, el SAPS, que nos van a ayudar para determinar cuál es la posibilidad de que el paciente sobreviva a los 28 días, ¿no? Dependiendo cómo vino. Por eso es que es importante en los pacientes con intoxicaciones severas que nosotros podamos pedir de inicio algunos exámenes para poder calcular, por ejemplo, estos scores. Si no, no hay forma de poder calcularlos, porque nos van justo a medir con qué disfunciones llega nuestro paciente. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si tuvieran preguntas, podrían levantar la mano. No sé si habrá alguna duda.
Doctora, disculpe, ¿usted cree que pueda pasar la presentación, por favor? ¿Perdón? ¿Usted cree que pueda pasar el PPT, por favor? Ah, claro, sí, sí, se lo paso ¿a quién es la delegada? Sí, a Nicole o a mí, no hay problema, porque Nicole me ha dejado ahorita. Ya, ya, yo se los paso ahora, no hay problema. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta respecto al tema, por favor? Bien, bueno, si no hay más preguntas, realmente yo solamente quisiera recalcar el uso de la atropina, que tiene que ser de manera precoz. Si bien es cierto, cuando ustedes se enfrenten de repente, ¿no? Porque estos casos, por ejemplo, se presentan bastante en la parte rural, entonces muchas veces les va a tocar enfrentarse en su serum, por ejemplo, a estos pacientes. Entonces, lo ideal sería que ustedes por lo menos, si están en la parte de primer nivel de atención y se enfrentan ante un paciente con una intoxicación, de repente pues no lo van a poder intubar, no lo van a poder o hacer algunas medidas iniciales que de repente se puedan hacer en un hospital de alta complejidad, pero sí podemos iniciar con algunas medidas básicas, ¿no? La parte del uso de fluidos adecuadamente si el paciente está inestable hemodinámicamente, que ustedes puedan iniciar también algunos vasoactivos, ¿no? En la periferia, por ejemplo, siempre hay epinefrina, que es uno de los medicamentos que se podría utilizar en el contexto. Recuerden que gran parte de nuestros pacientes van a estar bradicardia, y con bradicardia más inestabilidad hemodinámica, pues tendríamos que utilizar algún vasoactivo de todas maneras. Mientras tratamos con los antagonistas, tratar de disminuir la toxicidad. De la misma forma, en un inicio, como se han dado cuenta, yo podría atropinizar al paciente en bolos y ya cuando llega al hospital o a un centro de mayor nivel ya podrían empezar en lo que es la infusión. ¿No? Como les repito, las oximas es algo que lamentablemente tenemos bastante limitado, ¿no? Porque no hay en todos los establecimientos, pero también el hecho de no usarlo no significa que mi paciente vaya a estar peor. De repente, por el tema del síndrome intermedio, sí habría que pensarlo, cuando son sobre todo plaguicidas, ¿no? Como les digo, dentro de los plaguicidas, algunos productos como es el paratión, el malatión, sí tienen más predisposición a hacer este síndrome o a hacer una neuropatía retardada. En esos pacientes lo ideal sería que sí se pueda utilizar, ¿no? Todavía hay mucho que trabajar en el tema de toxicología a nivel nacional. No tenemos ni siquiera un centro de toxicología, ¿no? Como un centro de referencia donde se pueda manejar estos pacientes, sobre todo los casos severos, pero sí estas medidas iniciales sí o sí las tenemos que aprender, ¿no? Y lo otro es importante reconocer en los pacientes, ¿no? Puede ser, yo vi un paciente la historia de este paciente es que los familiares lo traen a un centro de salud, a un centro de salud nivel 1. Entonces, les dicen que lo encuentran así, ¿no? Que lo encuentran inconsciente. Entonces, lo que hacen es, en el centro de salud, le administran oxígeno, fluidos, pasan inadvertido que el paciente tenía algunos signos y síntomas característicos de lo que es una intoxicación por órganos fosforados, ¿no? El paciente tenía bastante lo que son secreciones, tenía fasciculaciones, pero lo pasan por inadvertido. Entonces, ya como ven que el paciente se deteriora más, se se torna inestable, lo llevan. Entonces, cuando el paciente ingresa a la unidad de shock trauma, el paciente hace paro cardiorrespiratorio. Entonces, empieza a salir de la cardíaca, ya está obviamente intubado, está con todo el soporte, pero ya para eso había pasado más de 24 horas. El paciente había estado en el centro de salud más de 24 horas porque pensaban que era otro tipo de patología, ¿no? Como el paciente dice, tenía de antecedente que era alcohólico, entonces pensaron que era una intoxicación alcohólica y por eso no estaba inconsciente. Ya después el paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos con todo el soporte, ¿no? En ese momento realmente ya la atropinización no tiene mucho sentido, pero igual se intenta.
y el paciente hace un coma, porque obviamente también es una encefalopatía hipóxica, pues secundaria a lo que es la parada cardiorrespiratoria. Más o menos estuvo 2 semanas y el paciente fallece, ¿no? Entonces, ya después, cuando hace la indagación, en realidad el paciente había tomado un insecticida, pues había sido la ingestión vía digestiva y había tomado un plaguicida que viene en forma líquida. ¿No? Ya aparentemente la familia o no se dio cuenta o en ese momento no lo dijo de forma adecuada, pero como se dan cuenta esos pacientes, si no reciben un tratamiento, y estamos hablando del caso sobre todo de pesticidas, en este caso gran parte de los pacientes fallecen, ¿no? Por eso les digo, en su serum, si ustedes tienen un paciente, siempre hay que sospechar, ¿no? Si el paciente estuvo bien y de pronto súbitamente dicen lo encontró inconsciente, pero no hay motivo para que un paciente lo encuentre inconsciente. Toda patología aguda hay que pensar siempre en trauma y en intoxicaciones, ¿no? o algo agudo, un stroke, pero cuando ustedes hacen el examen físico en estos pacientes, pues la sintomatología es típica, ¿no? El paciente está miótico, tiene fasciculaciones, está bradicárdico, con tendencia de hipotensión, diaforético, con secreciones bronquiales. Entonces, realmente su clínica es un poco más difícil que confundir que quizás con otros tóxicos. Bien, bueno, en todo caso ya vamos a dar por finalizada la sesión, ¿no? Espero que haya sido común para que ustedes refuercen el tema que ha sido en la tarde, ¿no? Y eso sería todo. Gracias por su atención, chicos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.